Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía del ciclo ordinario 2018-2. Esta es la semana 17, así que empecemos con la teoría. Muy bien, semana 17 comenzamos a hablar sobre los organismos financieros internacionales. Ya sabemos que son las instituciones de carácter multilateral que ofrecen sistemas, asistencia y apoyo financiero a estos países miembros. Sí, pues, son, quiero que entiendan que son grupos de países que forman estas instituciones que tienen un carácter mundial, y cuando dice multilaterales que ofrecen asistencia y apoyo financiero, significa que dan préstamos, dan dinero, financian a países. Estas organizaciones internacionales tienen un derecho internacional y obviamente es una persona jurídica internacional y tiene derechos y obligaciones. Dentro de estos organismos, creo que el más importante y el que más conocen ustedes es el Fondo Monetario Internacional. También está el Banco Mundial, está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está la Corporación Andina de Fomento CAF y el Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR. Pero comencemos con el más importante, el Fondo Monetario Internacional. Ya lo hemos hablado antes en lo que es balance pago, lo hablamos también en lo que es el presupuesto general de la República. Hablábamos que el presupuesto general de la República, recordando un poco, tenía dentro de sus lineamientos, ¿ya? Dentro del lineamiento de hacer el presupuesto general de la República, en el libro número 5 dice del Fondo Monetario Internacional que no se aprueba presupuesto sin partida para la deuda. Y hablemos ahora de la balanza de pagos. La balanza de pagos estaba o se confeccionaba de acuerdo a los lineamientos del libro número 6 del Fondo Monetario Internacional. Y esto es porque es una agencia especializada de la ONU, es una parte de la ONU, que promueve la cooperación monetaria en el mundo. Asegura la estabilidad financiera y facilita el comercio internacional. Sí. ¿Por qué? Este Fondo Monetario Internacional que se crea en la conferencia de Bretton Woods, ya junto al Banco Mundial, quiero que entiendan, este fondo ¿ya? Es un grupo de países que hace disculpen la palabra un poco coloquial, hacen una chanchita, hacen un grupo de dinero, juntan su dinero, hacen un fondo ¿ya? Y lo prestan a los países que necesiten dinero a tasas internacionales, que ya hemos hablado del tema de las tasas internacionales, son tasas que se reajustan a la inflación internacional y las que hacen impagables. Y este grupo, este fondo, presta dinero a los países que lo necesitan a una tasa muy alta. Por eso el Fondo Monetario Internacional da los lineamientos económicos porque es a quien más dinero debemos en lo que es deuda externa y que ellos ven la economía de un país debido a que de una u otra manera las finanzas de ese país deben un montón de dinero a ellos y de acuerdo a lo que pasó por ejemplo en el Perú ¿ya? Y en otros países hubo momentos de separación del Perú, por ejemplo, con el Fondo Monetario y a raíz de lo que pasó en el primer gobierno de Alan García, y que fuimos reinsertados en esto, pagando lo que debíamos, como ya hemos también dicho, lo que no habíamos pagado en su tiempo, más intereses. Entonces, ¿cuáles son los fines de este Fondo Monetario Internacional? ¿Ya? Es fomentar la cooperación monetaria internacional. Lo que, en pocas palabras, y en buen léxico, es simplemente fomentar que el Fondo Monetario preste dinero a los países que lo necesitan y por ello va a cobrar un dinero, un interés. Facilita la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Eso está dentro de sus fines, pero realmente busca facilitar la expansión y el crecimiento internacional, pero a los países miembros. No es tanto para nosotros, no es un beneficio tanto para los países desarrollados, sino para los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Facilitar la estabilidad cambiaria. A ellos tampoco les conviene que haya hay una incertidumbre en el tipo de cambio, porque también se ve afectado sus intereses. Entonces lo que busca es que la estabilidad cambiaria, el tipo de cambio, se maneje dentro de rangos establecidos, ¿no? Y busca hacer eso entregando dinero, ¿no? En los casos donde no haya estabilidad cambiaria. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realizan entre los países miembros. Lo que pasa es que lo que les estaba diciendo, ¿no?
lo que busca es entregar dinero a países, ¿ya?, para que tengan dinero corriente dentro de su presupuesto y sus operaciones corrientes, ¿no? Es un sistema donde es un banco internacional donde puedes llegar y pedirte dinero para tu liquidez, ¿no? Aminorar el grado de desequilibrio. Aminorar el grado de desequilibrio de una balanza de pagos. Si una balanza está muy negativa, lo que va a hacer es, entrando dinero a través de un préstamo, ¿ya?, balancear esa balanza de pagos, ¿no? Porque recuerden, la balanza de pagos es negativa cuando hay más salidas que ingresos. Cuando hay ese caso, la única forma también para que eso se llegue a un balance y para que el presupuesto también termine en cero es que haya ingresos de dinero, y una forma es prestándose a través del Fondo Monetario Internacional. Inspirar confianza poniendo los recursos del fondo a disposición de sus miembros para darles oportunidad de corregir desajustes de su balanza de pagos. Y eso es porque lo que va a generar es, el Fondo Monetario se presenta como un elemento del sistema financiero que te va a dar, te puede ayudar prestándote dinero para tus desajustes de la balanza de pagos. Ahora hablemos del Banco Mundial. Al mismo tiempo que se fundó el Fondo Monetario Internacional, se genera o se crea el Banco Mundial, pero al inicio no se llamaba Banco Mundial, su nombre era Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, ¿ya? Se creó, ¿ya?, y se concibió para prestar dinero en la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. El capital total del Banco Mundial, ¿ya?, el capital del Banco Mundial, digamos que pertenece a la ONU en su totalidad, a los países, a los Estados miembros, ¿no? Vuelvo a decir, es un grupo de países que da dinero, ¿ya?, a este Banco Mundial para generar sus objetivos. Luego de que este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿ya?, ayudar a los países en reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, cambia su nombre a Banco Mundial y amplía sus funciones, como ayudar a los países subdesarrollados y a luchar contra la pobreza. Este Banco Mundial es una de las principales fuentes para el desarrollo del mundo. ¿Por qué? Entiendan una cosa, no es un tema de ayuda desinteresada, no lo es, nunca lo fue, ¿ya? El Banco Mundial presta dinero para que la gallinita de los huevos de oro, los países subdesarrollados que pagan intereses internacionales y pagan sus deudas al Fondo Monetario Internacional o al mismo Banco Mundial y a estos países miembros, para que sigan pagando. Pero un país demasiado pobre deja de pagar o puede entrar en bancarrota. Entonces tenemos que darle las condiciones necesarias para que se desarrolle, para que siga pagando. El Banco Mundial dicen que es una de sus principales fuentes de desarrollo. Sí, es cierto. Su meta principal es ayudar a los países más pobres, ¿no? Entonces, como le decía, este Banco Mundial, dentro de sus objetivos, es contribuir a la reconstrucción y el fomento del desarrollo de los países devastados por la guerra. Ese era el inicial. Pero hoy por hoy sus objetivos fueron reformulados. ¿Por qué? Porque ya terminó la guerra, ya los países fueron reconstruidos, ya la Segunda Guerra pasó hace tiempo, y se dedica a financiar el desarrollo tercermundista de los países subdesarrollados. Luchar con la pobreza. ¿Por qué? Porque un país subdesarrollado que caiga en pobreza no va a poder pagar sus obligaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Ahora dice, fomentar las inversiones privadas con capital extranjero y complementarlas. A ellos les conviene que se sigan llegando empresas a invertir a estos países. Eso le conviene, ¿ya? ¿Por qué? Porque sigue desarrollándose y un país que está creciendo puede pagar sus obligaciones financieras. Promover un crecimiento equilibrado del comercio internacional, sí, promueve un crecimiento equilibrado, pero vuelvo a decir, equilibrado a los países miembros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque realmente no es que tengamos una ventaja nosotros como país subdesarrollado. Ahora, coordinar los préstamos de capital estableciendo prioridades adecuadas, sí, yo coordino quién necesita dinero, qué sector, a qué interés, yo veo de acuerdo a las necesidades y a prioridades que evalúa el Banco Mundial. Ahora hablemos de integración económica. Dice que es el proceso mediante el cual se eliminan progresivamente los obstáculos que separan las economías de los países y de las regiones del mundo. La integración económica es cortar fronteras, unir naciones, unir economías, y esto es un
un avance paulatino, ¿ya? Apareciendo lo que es las autoridades supranacionales. Una autoridad supranacional es una autoridad que está por encima de las autoridades de los países que se están integrando, ¿ya? Y que poco a poco lo que se busca es que sea una sola economía hasta lograr la máxima integración, que es un solo país. La razón de la integración es económica y política. Las económicas es que yo, uniéndome, integrándome a otros países, a otras naciones, voy a ampliar mi mercado, no solamente mi mercado interno, sino mi mercado externo, a ese nuevo mercado, y unido ya o integrado a otra economía, voy a poder así llegar a mejores mercados. La producción escala por parte de las potencias económicas que necesitan de mercados para colocar sus productos. Eso es la económica. La política es poner fin a conflictos entre países y culturas. La política tiene que ver con que los conflictos entre países y culturas se rompan, porque si yo estoy integrado, ¿ya? Es más fácil así no tener roces con estos países, y también hay que decirlo, cuando me uno a bloques más poderosos, es más difícil pues enfrentarme a ese país porque es parte de otro bloque, ¿ya? Ahora, la importancia de la integración es aprovechamiento productivo de economías de escala. Recuerden, hay países que tienen una economía de escala, una producción de escala mayor que otro, y ese país que no la tiene puede aprender de ese. Cuando hablamos de integraciones mucho más grandes, hay países que están mejores económicamente y pueden enseñar o pueden dar beneficios industriales a esos países, y se crece más. Ahora, el aumento de las expectativas de inversión nacional y extranjera a causa de la ampliación de mercados y la reducción de los costos de transacción, como les dije, cuando me integro a una economía, a un bloque, a otro país, automáticamente mi mercado se expande, porque ya no solamente es mi país, sino es el nuevo país integrado o yo integrándome a un bloque mayor, y eso genera mercados más amplios, y los costos de transacción van a ser menores, porque al unirme ya no se van paulatinamente desapareciendo los impuestos, los aranceles, ¿no? Y los costos de transacción en general. Fomenta la incorporación del desarrollo técnico. Vuelvo a decir, al unirme a un bloque mejor, el desarrollo técnico también se genera, porque el tecnicismo de esos países podemos copiarlo, podemos replicarlo dentro de mi país, al ser parte de un bloque, ¿no? Pues imagínense la Unión Europea. Sus miembros tienen acceso a, los miembros más, digamos, más pobres, tienen acceso a mejoras y en la escala, en las transacciones, en el desarrollo técnico. Grecia, gracias a pertenecer a este bloque, su economía, a pesar de estar en una depresión, rápidamente ha entrado a una recuperación. Promueve la liberación de barreras comerciales entre regiones. Desaparecen, la integración lo que busca es desaparecer estas barreras comerciales, es decir, desaparecer las fronteras. Permite lograr un crecimiento sostenido entre los países miembros al mejorar la eficiencia y la productividad. Lo que busco es que todos los países crezcan, porque al ser más eficiente y más productivo todos crecen. Algunos crecerán más que otros, pero de lo que estaba antes de ser parte de una integración, la experiencia demuestra que tú mejoras tu productividad y eficiencia y tus procesos, y entonces es una mejora para tus ciudadanos, ¿no? ¿Cuáles son las formas y etapas de la integración? Esto es digamos, las etapas de la integración van aumentando mientras vamos aumentando de número. Primero está el acuerdo preferencial, la AP, 2 el área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y monetaria, la integración económica total. Hablemos del acuerdo preferencial. Se da una serie de preferencias entre los países miembros, como la reducción de aranceles. Acá, en lo que es acuerdo preferencial, por ejemplo, es un tratado de libre comercio. Es un acuerdo entre dos países miembros, o un país y un bloque, en la reducción de aranceles. Los TLC, los tratados de libre comercio, lo que buscan es una reducción de aranceles. El tratado que firmamos con Estados Unidos era un TLC, era un acuerdo preferencial donde decían que algunos productos, algunos negocios iban a tener reducción de aranceles o arancel cero, ¿no? Después tenemos el área de libre comercio ALC o zona de libre comercio ZLC. Los países miembros deciden eliminar las barreras al comercio interno, pero manteniendo cada uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros.
los países miembros deciden eliminar estas barreras de comercio interno. ¿Cómo? Una zona de libre comercio, por ejemplo, si no muchos no lo saben, una de las primeras zonas de libre comercio que el Perú tiene es el SOTAC, la zona de libre comercio con Tacna Arica. ¿Ya? En ese SOTAC, en la frontera, se eliminan las barreras de comercio interno. Podíamos comprar productos más baratos o buenos que no había de repente acá con arancel cero, pero y algunos preferenciales, pero manteníamos los aranceles frente a terceros. Es decir, entre Chile y Perú, en la zona de Tacna, el arancel era cero para ciertos productos. Yo podía traer, comprar productos como televisores más baratos, equipos más baratos, ropa más barata, porque tenía arancel cero desde Arica, y lo podía vender en Lima, y eso es lo que hacía mucha gente, compraba hasta autos en la zona de libre comercio de Tacna. Pero nuestros aranceles, si alguien venía que no fuera en la frontera de Perú, o sea que digamos que venía Brasil, venía Bolivia, o un boliviano y quería comprar, a ellos manteníamos los aranceles cada uno. Si por ejemplo yo le compraba ropa ya a Chile, ¿ya? Yo no pagaba arancel, pero si venía a Bolivia y quería comprarle ropa o a Perú o a Chile, Chile le mantenía su arancel, ¿ya? De por ejemplo 3%, ¿ya? Y el Perú le mantenía su arancel de 4%. Cada uno mantenía su propio arancel frente a otros que no fueran parte del área de libre comercio. Ahora, la unión aduanera es el siguiente nivel, y se produce cuando una zona de libre comercio o área de libre comercio establece un arancel exterior común. Los controles fronterizos desaparecen con los productos, pero permanecen las restricciones y barreras que impiden la circulación de factores. Acá, por ejemplo, una unión aduanera es el CAN. Sus países miembros, ¿ya? Dicen, oye, ya nosotros nos hacemos comercio, tenemos una zona de libre comercio, pero no nos hagamos competencia desleal, pues si viene otro país que quiera comprarnos, el que tiene menos arancel le va a vender. Entonces, oye, como ya hacemos negocio, pongamos un solo arancel y que compre de acuerdo a la calidad del producto. Entonces, esta unión aduanera tienen arancel cero entre sus productos, pero mantienen un arancel exterior común. Si cada uno cobraba 3% y otro cobraba 4%, ahora ambos cobran 2.5%. Entonces acá le comprará el exterior, sea Bolivia, sea Argentina, de acuerdo a la calidad nada más. Eso es unión aduanera. El CAN es una unión aduanera. El mercado común, ¿ya? Es la libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores a un nuevo espacio económico. Un ejemplo de mercado común es el Mercosur, donde, por ejemplo, hay libre circulación de mercancías. O sea, no solamente las mercancías no van a pagar impuestos, tampoco los capitales de inversión, tampoco los trabajadores. ¿Qué significa? Por ejemplo, si soy parte del mercado común como Brasil, yo como brasileño puedo ir a Argentina a trabajar, puedo ir a Uruguay a trabajar, puedo ir a Paraguay a trabajar, puedo poner mi empresa sin pagar impuestos, puedo pasar mis productos sin pagar aranceles. Es como lo que hacemos acá en provincia. Cuando vamos a provincia a trabajar, no es que pagamos impuestos, no es que llevamos nuestro producto y tenemos que pagar un impuesto, ni vendemos nuestros productos allá a mayor cantidad. Es parte de tu territorio. Entonces un mercado común hace una libre circulación de estas mercancías, capitales y trabajadores. En la Unión Económica y Monetaria, el WEM, el ejemplo es la Unión Europea, ¿no? Implica la coordinación de políticas económicas de los países miembros, armonizando sus políticas fiscales, ¿no? El cobro, la tributación y las monetarias, tener una sola moneda. Se determina una moneda única y también un Banco Central unificado. Aparecen las entidades supranacionales, está el Banco Central unificado, así como la única moneda que es el euro. Ahora, ese es el siguiente nivel. El último nivel es la integración económica total, IET. En esta etapa aparece el establecimiento de un Estado supranacional. Esto implica una política común en el orden social, cultural, político, comercial, financiero y tributario. Acá ya no solamente es la Unión Europea y que hay entidades supranacionales, no. Acá ya se habla de Estado supranacional, un Estado por encima de los demás Estados, y donde hablamos de una sola política monetaria, social, económica, comercial, ¿ya? Es ya hablar de un solo país, ¿ya? Profesor, ¿y qué ejemplo hay de integración total? Bueno, hay más de uno. Está los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, profesor, claro, Estados Unidos. Cada estado es como un país en chico. Tiene su propio
gobernador, su propio ejército, su propia economía, ¿no? Pero en la integración económica total sumas todo esto, es la suma de todos los integrantes, ¿no? Otro ejemplo de IET es otro ejemplo de IET es lo que era la URSS, la ex URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas, lo que es ahora, por ejemplo, el Reino Británico, ¿no? Lo que es el Reino Británico es Inglaterra, Países Bajos, ¿no? Es Suecia, ¿no? Australia, se subordinan a un estado supranacional. Por ejemplo, les decía en Estados Unidos, cada estado tiene sus leyes, pero se subordinan a la ley federal. No hay ley por encima de la ley federal. Cada uno puede tener su ley, pero no hay nada por encima de la ley federal. Principales acuerdos de integración. Hay varios, pero analizaremos cada uno de ellos. Hablemos primero de la Unión Europea, ¿ya? La Unión Europea es la organización económica europea de carácter supranacional. Voy a decir, acá aparecen las entidades supranacionales, el Banco Europeo, ¿no? Que está por encima de todos los bancos de los países miembros, ¿no? Se fundó bajo el nombre de Comunidad Económica Europea, bajo el Tratado de Roma el 25 de marzo de 1965. Cuando se creó, la gente no le daba futuro, no le daba bola, como dicen, no había importancia. Hoy por hoy es una entidad económica fuerte. Ahora, los países firmantes dicen que iniciaron la República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo. Eran los países miembros de la Unión Europea. Hoy por hoy son 27 miembros, ¿no? Y tenemos también que en 2017 el Reino Unido formalizó su retiro ante el Consejo de la Unión Europea, la intención de retirarse. Hasta ahora, hoy por hoy, es un interrogante, un enigma. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué? Porque el Reino Unido se debe retirar en abril del 2019, pero hasta ahora hay grupos, ¿no? Y segmentos dentro de la República, entre lo que es los miembros del Reino Unido, que quieren mantenerse. Así que todavía no podemos... Ha presentado su intención, ¿ya?, de retirarse, pero todavía no se ha retirado. La Unión Europea tiene una superficie de 4 millones y una población de 508 millones de habitantes. La tercera del mundo, después de China y de la India. En términos de superficie, Francia es el país de mayor envergadura dentro de la Unión Europea, y Malta es la menor. Lo que pasa es que quiero que entiendan, este es un mercado ahora ya mucho más grande, su territorio es más grande que cualquier país individual. Ahora es una población de 508 millones de habitantes, un mercado muy interesante para el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Promover paz y sus valores y el bienestar de los ciudadanos. No, esos son los objetivos, pero el objetivo es traer la paz, porque ahora no van a estar peleados y son un bloque económico fuerte, bajo valores de crecimiento, ¿no?, para los valores europeos, y buscar el bienestar de sus ciudadanos a través de sus documentos de identidad, que son su documento de ciudadano europeo, ¿no? Ofrece libertad y seguridad y justicia sin fronteras a sus miembros, ¿no? Reforzar la cohesión económica, social, territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Eso es lo que busca. Favorecer un desarrollo sostenido basado en el crecimiento único, equilibrado, de una economía de mercado altamente competitiva, estabilidad de precios. En pocas palabras, reforzar la economía en la parte social, territorial. ¿Territorial por qué? Porque ahora soy un bloque más fuerte. Si antes alguien quería tener un conflicto bélico con Francia o con Alemania, tal vez en los países más desarrollados como Estados Unidos o Rusia le podría haber ganado. Hoy por hoy, como son un bloque y todos son unidos, es un bloque más importante a nivel de la economía mundial. Y busca de una u otra manera desarrollar económicamente, ¿ya?, y de manera equilibrada el progreso de todos sus ciudadanos. Ahora, establecer la unión económica y monetaria con el euro como moneda,
lo que buscó como objetivo es tener una única moneda en Europa. ¿Cuáles son los organismos supranacionales que controlan esta Unión Europea, que están por encima de los otros órganos nacionales? Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tienen que recordar, chicos, que en lo que es el ciudadano europeo tiene todos los beneficios. Yo puedo, como ciudadano europeo, puedo trabajar en Alemania, en Francia, en Luxemburgo, puedo ir, poner mi negocio, puedo ir y traer dinero, invertirlo acá. Es un solo bloque, un solo país, ya tiene todos los beneficios, ¿no? Por otro lado, hablemos de, en América del Norte, otro de estos elementos o acuerdos de integración, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, o NAFTA en sus siglas en inglés. Es un acuerdo formal que establece reglas claras de la actividad comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, hablamos que sus integrantes son Canadá, Estados Unidos y México. Se firmó en 92, pero entró en vigencia en enero de 1994, porque ya tenía un competidor fuerte en la Unión Europea. Esta es la reacción de Norteamérica a la Unión Europea cuando comienza a ganar terreno económico y presencia política también. Representa una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Estamos hablando de todo un continente, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y México, ese es todo el continente norteamericano y parte del centroamericano. A diferencia de la Unión Europea, el TLCAN no crea un conjunto de organismos gubernamentales supranacionales, vuelvo a decir, porque es un tratado de libre comercio. Mientras que la Unión Económica y Monetaria, como la Unión Europea, sí los crea. Tampoco hay leyes por encima de las leyes nacionales de ese país. El TLCAN alberga 444.1 millones de personas, ¿ya? 33.3 millones de las cuales viven en Canadá y 304.1 millones en Estados Unidos y 106 millones en México. Lo que pasa es que ahí sí puede hacer frente a el mercado que era un mercado más interesante de la Unión Europea, pero el de Estados Unidos también, el del TLCAN, junto a los demás, hacen también un mercado interesante. El objetivo del TLCAN es eliminar los obstáculos al comercio y circulación trilateral de bienes y servicios. No hay obstáculos para la circulación de bienes y servicios propios de un tratado de libre comercio. Promover las condiciones de competencia leal, se espera eso. Proteger de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual, sí. Protección de conservación del medio ambiente bajo las leyes de estos países, se cumple eso. Aumentar las oportunidades de inversión en los países miembros hace que las empresas de estos países vayan a invertir dentro de estos países que tienen aranceles cero o aranceles menores frente a los demás. Proteger y hacer efectivos los derechos de los trabajadores. Y la institución de la Secretaría del TLCAN. Profesor, ¿por qué en algún momento Trump quería separar el tema del TLCAN? Porque a pesar de que es un mercado interesante, Trump no consideró, ¿no?, que hiciera realmente frente a la Unión Europea. Y más bien los países como México se estaban viendo beneficiados en sus economías y no tanto el norteamericano. América del Sur, el CAN, el perrito, la Comunidad Andina de Naciones. El 26 de mayo del 69, 5 países americanos, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena en el que nació el Grupo Andino, el GRAN. Luego, Venezuela se adhiere en el 73 y en el 76 Chile se retira del Grupo Andino cuando Pinochet era su presidente. En el 97 se cambia por el protocolo de Trujillo de GRAN a CAN. Ahora, en el 2006 el presidente de Venezuela de ese entonces, Hugo Chávez, sale del bloque y porque quiere integrarse a lo que es el Mercosur. Y ahora nos hemos quedado con miembros Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, ¿ya?, siendo el Perú la sede de este CAN, que busca promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus integrantes en condiciones de equidad a través de integración y cooperación económica. Esto se da porque el CAN, ¿ya?, como ya lo vieron, ¿ya?, el CAN vendría a ser, dentro de sus elementos, una unión aduanera, donde en esta unión aduanera, este acuerdo, todos, dentro de sus miembros hay aranceles cero o aranceles preferenciales y
un arancel común frente a sus países miembros. No llega al siguiente nivel donde hay libre pase de los factores productivos, que es el Mercosur, que es lo que debería ser el siguiente paso. Acelera el crecimiento y generación de ocupación, facilita el proceso de integración regional, ¿ya? Y la formación de un mercado común es lo que se espera hacer más adelante, y disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar el posicionamiento de los países miembros. Miren, hasta ahora realmente el CAN no ha logrado para los países miembros ese gran cambio, ¿ya? Y lo que se espera es que se vuelva un mercado común o nos integremos a un mercado común, o juntar el CAN con el Mercosur, buscando el UNASUR. Las instituciones es el Consejo Presidencial Andino, Secretaría General, Tribunal de Justicia Andino, Parlamento Andino, todos estos elementos están dentro del Perú. Bueno, ahora hablaremos del Mercosur. Ya hablemos del CAN y nos hemos dado cuenta que los países miembros del CAN son países en desarrollo, pero digamos que en el mercado común del sur están los países que tienen un mayor desarrollo dentro de Sudamérica. Acá tenemos que entender que el mercado del sur es un proceso de integración regional, es un mercado común, ¿ya? Donde va a haber libre circulación de factores productivos, o sea, por ejemplo, los países fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿ya? Después Venezuela se incorporó, ya, con el poder de los dólares de su petróleo, ¿ya? Y Bolivia también, pero están ahorita Bolivia está en un proceso de adhesión, y hay países asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam, pero no gozan con los mismos derechos y obligaciones que los miembros fundadores. Con ellos se firma una especie de acuerdo preferencial, ¿ya? En cambio, el mercado común lo que busca es la libre circulación. Es que si yo nací en Argentina, puedo irme a trabajar a estudiar a Brasil, y puedo irme a trabajar a Paraguay sin sacar ninguna visa ni pagar ningún impuesto. Puedo llevar mis productos y venderlos sin pagar ningún impuesto. Vuelvo a decir, el mercado común es como estar en un departamento distinto. No pago nada y estoy dentro de mi territorio, ¿no? Ahora, Venezuela se encuentra suspendida en el 2017 por el artículo número 5 del protocolo de Huilla, donde supuestamente se considera a Maduro como un gobierno dictatorial y no un gobierno libre, como tiene que ser para los miembros del Mercosur. Ahora, el Tratado de Asunción y mediante el protocolo de Ouro Preto, ¿ya?, se marca lo que es las bases institucionales del funcionamiento del Mercosur. Lo que se quiere es libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre sus países, y a través de la eliminación de los derechos aduaneros, restricciones no arancelarias, la libre circulación. Fijar un arancel externo común y propiciar un espacio común para oportunidades comerciales y de inversión. El CAN y el Mercosur deben buscar unirse en lo que sería el UNASUR. Es lo que se espera, hasta ahora no se logra, ¿ya? Las instituciones del Mercosur son Mercado Común, el Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio, Parlamento del Mercosur, Secretaría del Mercosur. Ahora hablemos de la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico representa una integración abierta de 4 naciones: Chile, Colombia, México y Perú. En conjunto, a nivel mundial, representa la 8ª potencia económica en América Latina y el Caribe, y el bloque concentra 52% del comercio total. Entonces, a nivel mundial es una 8ª potencia económica, y en América Latina y el Caribe es casi más de la mitad del comercio total. Es importante la unión de estos países. Ahora, esta propuesta se da en Lima, en la Declaración de Lima, con Alan García como presidente, y firman el acuerdo marco. Ahora, esta alianza cuenta con 52 países no miembros que cumplen la función de observadores, ¿no? Es un tema más de concepto, pero lo importante es que hay 4 países que son miembros, ¿no? El objetivo, ¿ya?, de esta alianza es constituir una manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente a la libre circulación de bienes. Sigue siendo un acuerdo preferencial, todavía no es un mercado común. Lo que se espera es lograr un mercado común. Quieren salirle al frente a Mercosur, ¿no?, y impulsar el crecimiento y desarrollo económico y competitividad de sus economías, convertirse en una plataforma de articulación política e integración económica y comercial. Y ahí tienen su estructura. Muy bien. Hablemos de América Latina y el Caribe, y está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es un tratado de comercio de los pueblos del ALBA o TCP. Acá integra a los países de América Latina y el Caribe y se centra en la colaboración
política, social y económica. Es más una colaboración de tipo, ¿ya? De tipo social y política. ¿Por qué? Se realiza en La Habana en la primera cumbre del ALBA y acá se une a los países que tienen ciertos conceptos bolivarianos, ¿no? Como Hugo Chávez, ya Fidel Castro y también está Evo, y se juntan estos países, por eso digo Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, que tienen cierta afinidad a este concepto político de la revolución bolivariana, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? La transformación de la sociedad latinoamericana haciendo más justa la participación y solidaridad. Es un concepto más político de las ideas bolivarianas, más que económico. Su estructura orgánica del ALBA OTCP, ahí tienen el Consejo de Ministros. La verdad que no tiene mucha importancia económica que digamos, ¿no? Y el objetivo es acentuar las ganancias positivas derivada del crecimiento de dependencia, desarrollar el crecimiento económico regional, cosa que no se ha visto hasta ahora, reducción de las barreras comerciales de bienes y servicios y un desarrollo del sistema comercial más. Pero desde la desaparición de Chávez y la Cuba, un poco rezagada, esto no se ha dado, ¿no? Y por último, hablemos de la experiencia de integración económica intercontinental, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC. Esto sí tiene una importancia económica para los países miembros y para el mundo en general. El 31 de enero del 89, 12 países de la cuenca de Asia-Pacífico se reunieron en Canberra, Australia, para establecer el APEC. Los miembros fundadores fueron, ¿ya?, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea, Malasia. Está basado en el concepto de asociación económica abierta o regionalismo. Los acuerdos y o compromisos no son vinculantes y las decisiones para llevar a cabo acciones no son alcanzadas en consenso. Lo importante de esto es que la APEC genera el 60% del comercio mundial y es la región de mayor dinamismo económico en el mundo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la APEC? Las ganancias positivas derivadas del creciente interdependencia económica a través del flujo de bienes, servicios, capital y tecnología. Mantener el crecimiento y desarrollo económico, desarrollar el sistema de comercio multilateral de todas las economías de Asia-Pacífico, reducir las barreras comerciales de bienes y servicios e inversiones. ¿Cuáles son los países miembros? Son 21 integrantes, ahí están los países industrializados, Estados Unidos, Canadá, Japón, está de Asia, China, Corea y muchos más, ¿no? Pero lo importante es de América Latina está México, Chile y Perú. Perú es el último país que fue integrado en 1998 y después de ahí nadie más es miembro. Somos miembros de una élite del comercio mundial. La internacionalización es un concepto que se utiliza para el conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen un entorno geográfico. Permite iniciar y intensificar intercambios fronterizos de cualquier naturaleza de países. La internacionalización es sacar un producto de repente a negociar a otros países, ¿no? Internacionalizar mi empresa, internacionalizar mi marca, sacarla fuera de mi entorno de país, mi entorno geográfico y sacarla hacia el mundo, hacia otras regiones. La globalización es un proceso, dicen que es la extensión del capitalismo, pero es un proceso histórico de integración mundial donde que busca integrar comercialmente, políticamente, económicamente y culturalmente a los países, ¿ya? Y lo que dice que la globalización es hacer una aldea global, que se rompan fronteras y que exista un concepto de aldea global, ¿ya? La mundialización representa la progresiva integración de las sociedades y economías. Es este fenómeno que no estamos viendo, integraciones de las economías, ¿no? Sociedades, economías nacionales de diferentes partes del mundo, ¿ya? Y conducen al debilitamiento del papel geopolítico de las fronteras. Es decir, la mundialización busca, trae a colación lo que es la integración de las sociedades. Esta desnacionalización no es espontánea sino organizada. La mundialización se basa en este proceso de integración. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la teoría, así que rápidamente pasamos a las preguntas. A ver, 1. De los siguientes conceptos indica aquellos que no representan características del Mercosur. Arancel común frente a terceros. 2. Eliminación solo de barreras arancelarias. 3. Perú y Paraguay son países miembros. Arancel interno común y libre circulación de mano de obra. Entonces, que no son las características, ¿ya? La eliminación solo de barreras arancelarias, mentira.
porque no es solamente las barreras arancelarias, sino es la libre circulación, ¿no? Entonces esa no es. Arancel común frente a terceros sí es una parte. Perú y Paraguay son países miembros del Mercosur, sí. Bueno, son países invitados, pero son países, son miembros, ¿no? No dice fundadores en todo caso, ¿no? ¿Ya? Arancel interno común, ¿ya? Sí es, porque busca un arancel interno común frente a terceros, y la libre circulación, a ver, otra vez, ¿ya? Entonces, de todas estas alternativas, ¿cuáles no son? ¿Ya? Las que no son es la 2 y la 3, porque el arancel común frente a terceros sí es cierto, es un arancel común frente a terceros, ¿ya? La eliminación solo de barreras arancelarias no es, porque aparte de la eliminación de arancelarias es la libre circulación de factores productivos, ir a trabajar, invertir sin que me cobren aranceles. Perú y Paraguay no son países miembros, son asociados, pero no son países miembros del Mercosur. El arancel interno común sí, y hay libre circulación de mano de obra. Entonces, la respuesta es la A. 2 y 3. 2. Dos países inician un conjunto de reuniones para determinar la factibilidad de un acuerdo de integración. De prosperar esa iniciativa, esta empezaría con la eliminación de las restricciones. A. Laborales. B. De tránsito de factores. C. Al ingreso de inversiones. D. Comerciales. E. Al tránsito de personas. Entonces, la respuesta sería, una vez que los países entran en estas reuniones para la facilidad de integración económica, lo primero que van a ver, y empezarían con las restricciones comerciales, que eso es lo primero, más que el tránsito de factores, es los comerciales. ¿Ya? No es el tema laboral. El punto inicial de toda reunión de acuerdo de integración busca mejorar los intercambios comerciales, como ven los objetivos de todos esos acuerdos de integración. Después se ven los laborales, el ingreso de inversión, el tránsito de personas, ¿no? Después comercial sería el tránsito de factores, y dentro del tránsito de factores están los laborales, pero el más importante es las restricciones comerciales. 3. Carlos, como consultor independiente peruano, es contratado por una compañía colombiana para trabajar por un periodo de 6 meses en un nuevo proyecto. Como trabajador en tierras extranjeras tendrá el soporte laboral del país vecino como si fuese un nacional. Del texto podemos concluir que ambos países se encuentran en una etapa de A. Zona de libre comercio. B. Acuerdo preferencial. C. Mercado común. D. Unión aduanera. Y E. Integración económica total. La respuesta es mercado común. Desde el momento que tú puedes trabajar en cualquier país como si trabajaras en tu país, sin ninguna restricción, sin tener que convalidar nada, ni estudios, ni nada técnico, estamos hablando de que hay libre circulación de fuerza laboral y estamos en la etapa de mercado común, la C. 4. Un bloque de países decide avanzar en un proceso de integración por lo cual acuerdan uniformizar y centralizar el circulante entre los países, dando inicio a la etapa denominada mercado común, unión monetaria, zona de preferencia, unión aduanera, zona de libre comercio. Entonces es la B, unión monetaria. ¿Por qué? Cuando el bloque de países avanza en un proceso de integración y se acuerda uniformizar y centralizar el circulante del país, estamos hablando de centralizar y uniformizar el dinero del país, ¿ya? Estamos pensando en una sola moneda en el país y un solo banco que genere esta moneda. Estamos hablando de unión monetaria, ¿no? Económica y monetaria, en la etapa donde se pierde el control de la unidad monetaria de los países y se genera un poder de controlar el circulante, generando una sola moneda para todo el bloque, ¿ya? La respuesta es la B, como la Unión Europea, ¿no? Antonio está en un puesto de periódico leyendo los titulares de algunos diarios. Al revisar el diario Gestión, lee el siguiente titular: el Perú ha firmado un tratado con Australia. Este acuerdo permitirá promover las exportaciones peruanas, turismo, inversiones e imagen de nuestro país en Oceanía. El titular leído está asociado con los conceptos de globalización, desarrollo económico, auge, internacionalización, integración. La respuesta, obviamente, es la E. Este es un proceso de integración en el que, por ejemplo, lo que está diciendo y hace mención, está hablando de un tratado. Entonces estamos hablando de un TLC con Australia. Y esto forma parte de los acuerdos comerciales entre estos dos países en un tema de integración, ¿ya? Porque esto es la primera fase de la integración económica, ¿no? Ahora, la 6. En una rueda de prensa,
el gobierno de Ecuador, a través de su canciller, manifestó el deseo de su gobierno de poner fin a su adhesión al. Estas declaraciones han sido recogidas por la Secretaría del Bloque, indicando que esto es otra muestra de la injerencia de Estados Unidos contra algunos países miembros como Nicaragua o Bolivia. ¿Ya? A, APEC, B, Mercosur, C, ALBA, TCP, D, CAN, E, Alianza del Pacífico. Obviamente no lo duden que estamos hablando del ALBA TCP porque ¿ya? Estamos hablando de un grupo de países que tienen un pensamiento bolivariano, como dicen, ¿no? Y el Ecuador, lo que estaba mencionando es que quiere de una u otra manera su gobierno desligarse a lo que es el ALBA TLC. Ya dice que es la injerencia de Estados Unidos sobre estos países y miembros como Nicaragua o Bolivia, que tienen pensamientos bolivarianos. ¿Ya? No es Mercosur, no es Alianza del Pacífico, no es APEC ni es CAN. Primero que Ecuador no es miembro de la APEC. ¿Ya? Sí es del CAN, pero no del Mercosur, no de Alianza del Pacífico, y no hay ningún elemento que nos haga pensar que es el CAN. 7. La empresa peruana Flores S.A., luego de realizar un estudio de mercado, decide aperturar su primera filial en el país vecino de Colombia. Esto como punto de partida a las futuras incursiones fuera de fronteras que tienen proyectada la empresa. Esta nueva etapa se enmarca dentro del concepto de internacionalización, globalización, universalización, mundialización, integración. ¿Cuál sería la respuesta? Ya estamos hablando de la A, porque la empresa peruana Flores, ¿ya? Lo que busca es una salida fuera de las fronteras para realizar operaciones y representa la etapa inicial de la internacionalización. Lo que está buscando esta empresa, que trabajaba en empresa dentro del territorio geográfico peruano, está salir a internacionalizarse y como primer mercado poner una filial en Colombia. Todavía no hablamos de globalización porque no es en todo el mundo, no es mundialización porque no habla de una integración, ¿no? Y por ende no es integración y no habla de universalización. La respuesta es la A. 8. De la siguiente relación indique los países miembros fundadores del bloque de la Unión Europea. Obviamente estamos hablando de la D. ¿Por qué? No hay duda, estamos hablando de Bélgica y Luxemburgo. ¿Ya? Bélgica y Luxemburgo son los países fundadores, está dentro de la teoría, pueden revisarlo. Bueno chicos, terminamos con las preguntas, ya hemos visto la teoría y las preguntas de esta semana 17 del curso de Economía, así que los espero las siguientes semanas para seguir hablando de economía en este ciclo ordinario 2018-2 virtual. Hasta luego.